Bienvenidos a El Debate. Cuando te paras frente al océano y miras a lo lejos, ves esa línea perfecta donde el cielo infinito parece tocar el agua. Sí, es una imagen muy poética. Exacto, poética. Pero sabemos que en realidad es una ilusión óptica. O sea, la inmensidad del cielo y la finitud de la tierra mantienen una distancia inabarcable. Y hoy nos enfrentamos a una de las divisiones teológicas e históricas más profundas que surgen de nuestro material. Ajá, la naturaleza misma de Jesús. Precisamente. La pregunta central es esta. ¿Es Jesús verdaderamente Dios encarnado, digamos, la unión literal de dos naturalezas, o es estrictamente un profeta y un siervo de Dios? Y para dejar claras nuestras posturas, yo argumentaré desde la perspectiva de que Jesús es completamente divino y completamente humano, una encarnación absolutamente necesaria para redimir a la humanidad. Y yo representaré la perspectiva de que la deidad de Jesús es una contradicción lógica e histórica, defendiendo el concepto del Tauhid, donde Jesús es un profeta sumamente elevado. Perfecto. Entonces, entremos en materia. Sí, a ver, para entrar de lleno yo lo abordo de una manera diferente, precisamente porque no podemos simplemente archivar la lógica y la filosofía bajo la etiqueta de misterio sagrado cuando se vuelve inconveniente. Claro, entiendo por dónde vas. Exacto. O sea, si somos rigurosos al definir los términos, ser Dios significa poseer atributos absolutos, ¿no? Conocimiento infinito, poder sin límites, existencia eterna e inmortalidad. Ajá, la definición clásica. Sí. Y por el contrario, ser humano por definición estricta implica limitación. Implica conocimiento parcial, debilidad inherente, haber sido creado y, bueno, estar sujeto a la muerte. Afirmar que un solo ser es 100% ambas cosas al mismo tiempo viola el principio filosófico más básico, o sea, el de no contradicción. El de que algo no puede ser A y no A. Exactamente. Algo no puede ser infinito y finito a la vez. No puede ser A y no A en el mismo sentido. Además, la idea de que Dios necesitaba descender asume una deficiencia. En la perspectiva islámica, guiada por el Tauhid o la unicidad absoluta de Dios, el Creador ya es inmensamente cercano. Más cercano que la vena yugular. Tal cual, más cerca de nosotros que nuestra propia vena yugular. Él no necesita adquirir un cuerpo de carne para comprender o mostrar misericordia. En esta cosmovisión, digamos que es el siervo quien se eleva hacia Dios a través de la devoción genuina, no Dios quien compromete su majestad reduciéndose a la debilidad humana. Ese es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera, cuando evaluemos el sufrimiento ahora mismo, porque creo que el amor sacrificial altera por completo la manera en que entendemos la lógica divina. A ver, explícame eso. Bueno, para establecer bien el contrapeso, la doctrina cristiana articula algo que desafía esa intuición lógica inicial totalmente, pero es el núcleo absoluto de su teología, que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Y quiero ser muy clara, esto no se presenta como una simple contradicción matemática o un acertijo que hay que ignorar. Pero sigue siendo paradójico. Sí, pero se entiende como la unión indisoluble de dos naturalezas completas en una sola persona. ¿Y por qué sostengo que esto era necesario? La premisa fundamental es que la humanidad, tras una fractura moral profunda, simplemente no podía alcanzar a Dios por sus propios medios. O sea, no bastaba conseguir instrucciones a distancia. Así que Dios, impulsado por un amor divino insondable, tomó la forma de su creación para rescatarla desde adentro. No es un error en la matriz cósmica. Es el diseño último de redención. Entiendo la formulación, claro, pero la lógica nos exige mirar más de cerca. Tú hablas de un amor sacrificial y de un Dios que necesita rescatar a su creación desde adentro. Pero evaluemos la mecánica real de eso usando una analogía que emerge del material analítico. Imagina un oncólogo brillante. Ok, te sigo. Este médico comprende todo sobre el cáncer. Tiene las herramientas, tiene la voluntad y tiene el conocimiento para salvar a su paciente. Pero el oncólogo no necesita inyectarse células cancerígenas, desarrollar un tumor o someterse a quimioterapia para comprender perfectamente la enfermedad. Claro, no necesita padecerla biológicamente. Exacto, no necesita experimentar físicamente la agonía para sentir una profunda compasión y aplicar la cura. El conocimiento absoluto de Dios, o sea, su omnisciencia,
funciona de manera infinitamente superior. Su capacidad de entender cada lágrima humana es total, sin necesidad de poseer glándulas lagrimales. Es una analogía muy fuerte. Es que argumentar que Dios necesita terminales nerviosas para sentir verdadera empatía es, paradójicamente, limitar la inmensidad de su capacidad para comprender su propia creación. Su misericordia es perfecta, no requiere que Él se fracture o experimente la muerte biológica. Me parece fascinante que traigas la analogía del médico. Güey, de hecho, quiero profundizar exactamente ahí. Sigamos jugando con tu ejemplo del oncólogo, porque es completamente cierto que el médico no necesita tener cáncer para recetar un tratamiento a distancia. Exacto. Pero la cosmovisión cristiana argumenta que el pecado, esa rebelión humana contra el Creador, no es simplemente un tumor localizado que se puede extraer con un bisturí mientras el médico se lava las manos y se va a su casa. Entonces, ¿cómo lo ves? Es una deuda letal, es una falla sistémica total que exige una restitución perfecta. Si la única cura para ese paciente requiere, digamos, un trasplante de un corazón absolutamente puro o sangre incontaminada, el médico ya no puede ser solo un observador compasivo recetando medicinas desde su cómodo escritorio. Ah, ya veo a dónde vas. Tiene que convertirse en el donante. Tiene que poner su propio cuerpo en la mesa de operaciones. Y ahí es exactamente donde entra la necesidad de la cruz y la encarnación. El sufrimiento de Dios en forma humana no es para que Él aprenda teóricamente lo que es el dolor. Pero sigue implicando una debilidad que... Es para proporcionar, a través de su propia vida, el antídoto puro que nosotros, estando contaminados, no podíamos fabricar. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18, subraya esta voluntad diciendo: «Nadie me quita la vida, la doy por mi propia voluntad». Pero al transformar al médico en el donante sacrificial, entramos en un terreno ético sumamente frágil en lo que respecta a la justicia universal. O sea, tú hablas de una deuda letal y una cura voluntaria, pero examinemos cómo se paga esa deuda bajo otra luz. Adelante. Evaluemos esto usando otra analogía clásica de la jurisprudencia que aborda nuestro material, la del ladrón. Imagina que un hombre entra a la casa de una familia vulnerable y roba los ahorros de toda su vida. Es capturado, juzgado y declarado culpable. Ok. El juez está a punto de dictar sentencia cuando un hombre completamente inocente, que no tiene nada que ver con el crimen, entra a la sala y dice: «Yo iré a la cárcel en su lugar. Castíguenme a mí». Ajá. El juez acepta el trato. El inocente es encadenado y el ladrón queda libre e incondicionalmente perdonado. Cualquier persona con un sentido básico de equidad gritaría que eso es una aberración legal. ¿Por qué una aberración? Porque nadie le preguntó a la familia que perdió sus ahorros. La verdadera justicia exige responsabilidad moral individual. Como establece el principio islámico fundamental, y de hecho la lógica humana básica, ninguna alma carga con el pecado de otra. Ya veo. O sea, el perdón por los daños requiere que el ofensor asuma la culpa, busque activamente a la víctima y restituya el daño. El modelo de un tercero absorbiendo el castigo anula la responsabilidad directa y vacía por completo el concepto de justicia moral. A ver, tengo que intervenir con fuerza aquí, porque esa lectura de la analogía del ladrón omite la mitad de la ecuación de cómo opera verdaderamente la gracia en este marco. ¿Qué parte estoy omitiendo? El cristianismo no ignora a la víctima, ni disuelve la ética personal en un perdón barato. De hecho, la fe cristiana sin una transformación moral verificable es considerada categóricamente falsa. Santiago, capítulo 2, versículo 17, lo dice sin ningún tipo de adorno teológico. La fe sin obras está muerta. Pero eso es después del perdón. Exacto. Pero en tu analogía, si el ladrón sale del juzgado celebrando que otro pagó su condena, pero al día siguiente vuelve a robar o, digamos, nunca busca a la familia afectada para devolverle el dinero y pedir perdón, la doctrina cristiana afirma contundentemente que su aceptación del sacrificio fue una farsa. O sea que no era real. Su fe no es real. La cruz no es una póliza de seguro gratuita para seguir destruyendo el mundo, es un evento de regeneración profunda del corazón. El sacrificio del inocente cubre la transgresión infinita contra el orden mismo del universo, pero simultáneamente exige de manera imperativa la reconciliación horizontal con el prójimo. Es justicia restaurativa,
no un vacío legal. Bueno, toda tu defensa sobre la gracia, la regeneración del corazón y esa justicia cósmica se sostiene sobre una sola columna de carga, que es la premisa de que Juan, Santiago y las palabras de los evangelios reflejan eventos históricos inalterados. Claro, dependemos de los textos históricos. Pero la crítica textual nos obliga a quitar esa columna e inspeccionarla. O sea, si vamos a basar la redención entera de la humanidad en estos documentos, debemos preguntar qué tan fiables son históricamente. Y la realidad en los manuscritos es que la imagen de ese sacrificio y de esa supuesta divinidad cambia drásticamente. ¿A qué te refieres exactamente con que cambia? Porque es un hecho histórico que la cantidad de manuscritos antiguos que respaldan el Nuevo Testamento supera con creces a cualquier otro documento de la Antigüedad clásica. Tener miles de copias de un texto no significa que el contenido original no haya sufrido un proceso de, digamos, evolución teológica a lo largo del tiempo. Evolución teológica. Sí, tomemos el clímax absoluto de tu argumento, la crucifixión. Las últimas palabras de Jesús en la cruz varían radicalmente entre los evangelios. En Mateo presenciamos a un hombre destrozado, completamente humano, gritando en agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ajá. El Salmo 22. Pero si vas a Lucas, escrito posteriormente, esa desesperación desaparece. Jesús muere con una serenidad estoica diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al llegar a Juan, el último evangelio, no hay agonía ni simple serenidad, sino el grito de un ser divino, triunfante, en control total, todo se ha cumplido. O sea, ¿estás asumiendo que los autores inventaron eso? Digo que nos muestra cómo moldearon activamente la narrativa para elevar la figura de Jesús ante sus respectivas audiencias. Y esto conecta con un problema monumental, la influencia cultural exterior. Ponte en los zapatos de un pensador en centros como Alejandría o Antioquía en los siglos posteriores. Ok, el mundo grecorromano. Estás inmerso en un mundo helenístico donde la mitología griega estaba por todas partes. Culturas donde los dioses principales habitualmente descendían para engendrar hijos con humanas, produciendo semidioses como Hércules o Perseo. ¡Wow! Pero comparar el Evangelio con Hércules es un salto grande. Es que a medida que el mensaje cristiano original se expandía en este mundo, la idea de un gran profeta judío se fue adaptando al lenguaje que esa cultura consumía, el de una deidad encarnada. Imagina encontrar una de las Biblias completas más antiguas del mundo, el Codex Sinaiticus, del siglo IV. Sí, un manuscrito fundamental. Cuando vas al primer versículo del Evangelio de Marcos, la frase introductoria Hijo de Dios simplemente no está allí. Los eruditos saben que fue insertada más tarde. Incluso dentro de lo que tenemos, Jesús es registrado orando con el rostro en tierra y diciendo explícitamente en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Un ser omnipotente no afirma que hay alguien mayor que él. Bueno, vamos por partes. Porque acabas de mencionar varias cosas críticas que requieren mucha precisión histórica. Primero, sobre las últimas palabras en la cruz. Explicar esta divergencia argumentando que los autores simplemente inventaron líneas ignora por completo cómo funcionaba la tradición oral. ¿De qué manera? Que Mateo registre el grito de abandono, que por cierto no es una derrota, es una recitación directa del Salmo 22, el gran poema de redención judío, y que Lucas registre la encomendación de su espíritu, no representa una contradicción. Pero son palabras totalmente distintas en el momento de morir. Piensa en el mecanismo. Un hombre agonizando por asfixia durante horas pronuncia múltiples frases en distintos momentos. Los evangelistas, guiados por investigaciones y testimonios, seleccionaron momentos reales y específicos para resaltar las facetas complementarias de este evento. Pero la progresión de agonía a divinidad es innegable. Exigir que todos registren exactamente la misma frase final aislada es imponer un rigor periodístico moderno a biografías grecorromanas y judías de la antigüedad. De hecho, si todos dijeran exactamente lo mismo, palabra por palabra, los historiadores gritarían inmediatamente que hubo colusión y fraude. Bueno, pero eso no aborda la innegable asimilación de conceptos helenísticos ni las omisiones como en el Sinaiticus. Precisamente hacia allá voy. La acusación de que el cristianismo plagió a los semidioses griegos para fabricar la divinidad ignora el inmenso y profundo arraigo judío de estos textos. Y el uso del logos, por ejemplo. Exacto. Cuando el Evangelio de Juan abre proclamando que el Logos,
el Verbo, se hizo carne, no está copiando pasivamente a la filosofía estoica, está haciendo un movimiento comunicativo magistral. Usa el vocabulario que el mundo helenístico respetaba y lo llena de pura teología hebrea, la palabra creadora de Dios que vemos en Génesis. Una adaptación semántica, dices. No es un plagio, es la traducción de una verdad judía eterna a un mundo mixto. Y sobre la frase «el Padre es mayor que yo», jamás podemos aislarla de su contexto doctrinal. Durante la encarnación, Jesús operaba en sumisión voluntaria a su Padre, Pero se postraba a rezar. modelando exactamente cómo debía vivir la humanidad en dependencia de Dios. Pero en ese mismo documento, en Juan 10:30, Jesús suelta una declaración que provocó que los líderes religiosos recogieran piedras para ejecutarlo ahí mismo. El Padre y yo somos uno. Reclamó una unidad ontológica ineludible. Pero fíjate en cómo asumes la definición de esa palabra, la palabra uno. ¿A qué te refieres? El problema con interpretar «el Padre y yo somos uno» como una unidad ontológica literal, como una fusión de esencia divina, es que el mismo texto nos da la clave para entender esa palabra. En el capítulo 17 de Juan, Jesús ora al Padre para que sus discípulos sean uno, así como nosotros somos uno. Claro, la oración intercesora. Piénsalo. Obviamente no está pidiendo que decenas de pescadores se fusionen físicamente en un solo ser divino multicéfalo. Está pidiendo una unidad de propósito, una sincronía perfecta de voluntad, de sumisión y de misión. Es una unidad metafórica. Yo difiero en que sea puramente metafórica, en su caso personal. Para un judío del primer siglo, títulos como Hijo de Dios no implicaban biología divina. El rey David fue llamado Hijo de Dios, la nación de Israel fue llamada el primogénito de Dios. Eran términos de intimidad y favor. Sí, pero el contexto cambia con Jesús. El verdadero giro histórico es que a lo largo de siglos posteriores, concilios eclesiásticos fuertemente influenciados por una mentalidad imperial romana y filosófica griega tomaron estas ricas metáforas semíticas y las solidificaron en dogmas irreconciliables con la lógica. Esa es una lectura muy particular de la historia conciliar. La perspectiva del Islam, al defender el tauhid y la indivisibilidad de Dios, argumenta que está restaurando el mensaje prístino de ese extraordinario profeta Galileo, limpiar las adherencias y volver a la verdad de que el Creador no engendra ni es engendrado. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra divergencia sobre cómo leemos la historia y la naturaleza divina misma. Al resumir mi postura hoy, sostengo que la encarnación no es una adherencia pagana tardía, sino el trímax sorprendente, pero gloriosamente coherente, de la revelación de Dios. Los textos históricos que hemos explorado, al comprender su riqueza biográfica real, nos revelan a un creador que se niega a permanecer distante frente a nuestra destrucción. Entiendo tu visión del amor divino. Un Dios que valora tanto a su creación que decide cruzar esa inmensa e insondable distancia entre el infinito divino y lo humano finito, no enviando a un tercero a hacer el trabajo duro, sino asumiendo sobre sí mismo el costo físico de nuestro mundo, todo impulsado por el amor más radical concebible. Y al resumir mi perspectiva, debo recalcar que el amor de Dios y su sentido de la justicia nunca deben exigir el sacrificio de su trascendencia. La verdadera reverencia requiere proteger rigurosamente su absoluta unicidad. Claro, el énfasis en la majestad. La grandeza infinita de Dios se compromete de manera fatal cuando tratamos de forzar al Creador del cosmos dentro de las estrechas e indignas limitaciones de la biología humana y la vulnerabilidad física. La salvación, bajo el paradigma del tauhid, ofrece una responsabilidad directa ante un Creador que es misericordioso y perdona libremente a quien genuinamente se vuelve a Él. Es una visión muy clara. Como uno de los mensajeros más nobles que jamás haya caminado sobre la tierra, preserva su verdadero legado sin someter la mente humana a contradicciones lógicas irresolubles. Es evidente que nos encontramos ante un intercambio donde el desacuerdo persiste de manera respetuosa, pero, digamos, muy profunda. Estamos frente a la tensión perpetua entre el anhelo humano visceral de un Dios que se haga tangible, Exacto. que comparta nuestra fragilidad hasta el extremo, y la profunda reverencia hacia un Dios cuya naturaleza inquebrantable debe trascender cualquier limitación.
Ambas posturas buscan en última instancia salvaguardar lo que consideran más precioso sobre la esencia de la deidad. Completamente de acuerdo contigo en ese punto. Y es exactamente por eso que someter estos textos fundacionales a un escrutinio intelectual riguroso es tan vital para nuestra comprensión del mundo. Sí, definitivamente. Comprender estos múltiples ángulos no es un mero ejercicio, es asomarse a la arquitectura misma de cómo miles de millones de personas han construido su ética y su visión del universo a partir de cómo interpretan a esta figura histórica. Hay una profundidad inagotable en este material teológico. Absolutamente. Y con ese pensamiento final, invitamos a todos los que nos escuchan a no tomar nuestras conclusiones como el punto final del camino, sino como un punto de partida. Sumérjanse en el material histórico, cuestionen cada premisa y exploren las raíces de estas ricas tradiciones por sí mismos. Así es. Al final del día, volvemos a pararnos frente a ese inmenso océano del que hablamos en nuestros primeros minutos, preguntándonos si la línea en el horizonte es solo una reconfortante ilusión óptica, o si en un momento muy particular de la historia, el cielo realmente decidió tocar el agua. Gracias por acompañarnos.